no sé, ¿qué impresión te deja o qué opinas con respecto a esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay detrás de esta falta de convencimiento? Porque creo que la principal fortaleza de Bengoechea era saber convencer a su grupo. Sí, sí, sí. Aun cuando tuvo planteles cortos, aun cuando tuvo planteles más austeros que otros del medio. Entonces, ¿qué ha faltado o qué crees que ha habido de fondo durante este año para que las cosas se resquebrajen así? Justo lo hablábamos detrás de cámaras con David, en cuanto teníamos el año 2017, que con un presupuesto sumamente bajo salimos campeones, 2018 subcampeones, 2019 subcampeones de clausura en adelante, pero siempre, por más que tenemos con el que nos guste la idea de juego de Pablo Bengoechea o no nos guste, siempre nos mantenía con triunfos y nos mantenía arriba. En este caso, en este mal inicio de 2020, no entendemos, no, todavía no sabemos los motivos de por qué Pablo Bengoechea cambió tan radicalmente de una línea de 4 a una línea de 5. Y ni siquiera por decir de que, bueno, lo probó el primer partido y después cambió. No, o sea, se mantuvo y se cerró. Y eso es algo que se rescata, pero no entendemos porque nunca llegó a convencer. O sea, ni siquiera es como para decir, bueno, un partido sí, vi que esa línea de 5 sí me funcionó, vi que Gómez y Mora sí trasladaban bastante el juego de arriba para abajo, pero no había ningún sentido para poner esa línea de 5. Ahora, no podemos especular obviamente que si él que realmente deseaba esa línea de 5 o habían dirigentes que le decían esto, no lo podemos decir abiertamente o dar una información oficial porque no lo sabemos. Entonces me parece que tras la llegada del fondo blanqueazul podría ser una posibilidad de por qué él ha estado cambiando, a pesar que el día de ayer se lanzó un comunicado a medianoche, valga la redundancia, que realmente me parece muy extraño, donde en el punto 3 mencionaban de que Pablo Bengoechea era el técnico que había pedido a todos los jugadores. Y realmente me parece incongruente y me pareció de más ese punto número 3, porque que deja mal parado a las convicciones de Bengoechea, porque Bengoechea, segundo que dice este comunicado, si pidió a los jugadores y se cerró en su línea de 5, y si no funcionaba, ¿por qué no cambió? Entonces me parece que entraríamos al campo de la especulación, pero más no sabemos. O sea, no podría decir la ciencia Sí, cierta. sí, como dices, ¿no? Lamentablemente esto ya entra al terreno de la especulación, pero de todas maneras creo que tenemos que expresarlo porque, Sí, claro. porque sí resulta extraño, porque sí, cuando se arma el equipo, cuando ves a los jugadores que tenemos, es un poco, a ver, el año pasado había varias quejas de los hinchas con respecto a primero al tema del estilo, ¿no? Que Claro. ya es algo un poco más subjetivo, pero evidentemente faltaban piezas, faltaban de repente mejores, si a lo que apostábamos era a los pelotazos al área, a buscar el balón aéreo para que un delantero pivotee al otro, ¿no? No es de repente del agrado de la mayoría de hinchas de Alianza, incluyéndome, pero creo que el técnico es el que tiene la última palabra. Sí, claro. Y sus planteles los tiene que armar en base a eso. Entonces, Bengoechea, cuando pide este plantel, dice que no es la única manera que tiene de jugar. Claro. Pero al final, cuando prueba este otro esquema y se ve que no funciona y que es tan pero tan deficiente, más o menos empieza a quedar claro que de repente es algo que a lo mejor él y su cuerpo técnico no saben implantar bien en los jugadores. Entonces, resulta raro que él, siendo tan pragmático, alguien tan ajeno a lo que pueda decir la gente o la prensa del tema, O el hincha, de repente cambie, ¿no? Y justamente con el crédito que tenía, ¿no? Claro. Campeón en 2017, llegó a una final en 2018 con un plantel claramente inferior a Melgar, a quien le ganó en la semifinal, y con Cristal, con quien finalmente pierde, ¿no? Y en 2019 él agarra una Alianza que sale de abajo, ¿no? Bueno, en distintas circunstancias tenía pues el crédito de que con un planteamiento que de repente no convencía, igual lograba los resultados. Ya, no era lo ideal, pero igual se apuesta por él. Entonces, a mí me da la impresión, cuando escuchas o cuando escuchamos a Marulanda, cuando entrevistamos a Jaime Duarte, nosotros mismos, en los primeros episodios del año, que dentro de Alianza no gustaba el estilo, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué termina quedándose Bengoechea si claramente, No te gustaba. claramente hay estas diferencias internas. Claro. O sea, es algo que entra igual en lo especulativo, reiteramos, entra en lo especulativo, no lo podemos asegurar.
pero es algo que se palpa, que se percibe y lamentablemente en plena fase de grupos de Libertadores, en este inicio del torneo, hay este resquebrajamiento entre Pablo, entre el plantel, entre los dirigentes, no sabemos qué está pasando. Y ahora influyó mucho también, me parece, a título personal, las distintas indisciplinas por parte de Ascuez y esa, ¿no? Eso de hecho que creó mucha tensión en el equipo, ¿no? Una separación de repente de grupos, que también me parece que incluso Bengoechea entre líneas dejó entrever hoy cuando dice de que, como bien mencionaste, ¿no? Que él hablaba y no podía convencer a sus jugadores. Que no podía convencerlos, ojo, de que la institución era más importante que ellos y dejó, o sea, creo que hoy fue muy caballeroso en su despedida, sacó el pecho como siempre. Creo que con la conferencia de hoy se limpió bastante la cara de lo que dejó ayer. Tal cual, ¿no? Tal cual. Pero igual creo que entre líneas y en este afán igual de él hacerse responsable de todo, más o menos comunicaba esto, ¿no? Que los jugadores no entendían la importancia de estar en Alianza, ¿no? Que había que anteponer la camiseta, los colores a sus propias personalidades. Y esto irá, pues, ¿para quiénes, no? En primer lugar, para los de los Sampaio, supongo, ¿no? Que dicho sea de paso, en este momento estamos compitiendo otra vez con Magali. Lamentablemente. ¿no? Sí, porque hay otro Sampaio del mismo jugador de Alianza. Más allá de los errores que ha tenido Bengoechea durante esta temporada, quisiera, porque ha sido bastante ceremoniosa la despedida de hoy en la conferencia de prensa. Sí, bastante emotiva. Sí, y lo ha sido, y yo no he visto así nomás que un técnico se despida de esa manera con los aplausos de todos los periodistas presentes, ¿no? Porque para bien y para mal, con errores y aciertos, Bengoechea deja un legado en Alianza y deja un legado en el fútbol peruano, y por eso se siente el día de hoy en medio de la amargura, en medio de la frustración, en medio también de la gratitud que aún se siente, ¿no? con Bengoechea por el título de 2017, por los partidos milagrosos, como se dice, ¿no? que Alianza remontaba, ¿no? Cuando él sí imprimía esa actitud en sus planteles, ¿no? Deja un legado. Me parece que Bengoechea está en el podio, por lo menos, de los entrenadores más importantes de Alianza de los últimos 20 años. Y una valla bastante alta, ojo, ¿eh? Porque, como bien dices, ¿no? Es cierto que entre desaciertos y aciertos hay muchos hinchas que no les gusta el estilo de Bengoechea, y me incluyen, nos incluimos, me parece. Ajá. Pero viéndolo desde el lado económico, viéndolo desde el lado institucional, porque prácticamente nos hizo ver un club bastante serio. Y en el lado económico, que bien lo mencionaba, pues, ¿no? La clasificación consecutiva a la Copa Libertadores, una clasificación a la Sudamericana, que bueno, que ya la tenía de un año anterior, y sobre todo que nos hizo pelear siempre arriba, ¿no? Que eso prácticamente los 11 años anteriores a su llegada no se veía, pues, ¿no? Entonces me parece que sí, bastante emotiva la conferencia de hoy día, la salida, despedida incluso de algunos hinchas al final por la cochera, me parece incluso trabajadores del club. Bueno, también parte de los bengolovers a los que mucho hemos criticado, ¿no? Pero justamente, o sea, deja tantas cosas el paso de Bengoechea por Alianza, repito, para bien y para mal, ¿eh? Porque justamente Bengoechea, con este estilo pragmático, ahora estamos deteniéndonos, ojo, de forma más macro, ¿no? En su salida, en su paso por Alianza, ¿no? Desde el 2017 hasta 2020, ¿no? Justamente Bengoechea, con ese pragmatismo, con esa seriedad, con ese perfil bajo que tuvo al menos en su primer par de años en Alianza, actuó en bastante contraste con lo que había sido un año atrás la llegada de Roberto Mosquera, 2016. ¿no? Y cuando hicimos el especial de la década pasada de Alianza, justamente resaltábamos eso, porque Mosquera llega en el año 2016 prometiendo, pues, el fútbol más vistoso, más veloz, ¿no? Que el hincha normalmente pide. Claro, que el hincha normalmente pide en Alianza, y lo hizo, pues, con toda esta parafernalia en sus conferencias de prensa, que sí, que yo entiendo cuál es el fútbol que necesita Alianza, yo lo he venido a implantar, ¿no? De todo eso decía Mosquera. Sí. ¿No? Entonces, te recuerdo. Sí, o sea,
particularmente, aparte de Miguel Ángel Russo, creo que la mayor decepción que yo tuve de un técnico que haya llegado a Alianza fue con Sí, Roberto no, porque Mosquera. Roberto Mosquera es bueno, o sea, no es un mal técnico. Claro. ¿no? Pero Sí, en Alianza sí, Lima no sí, le sí, salió. simplemente su paso por Alianza fue un fiasco, ¿no? Entonces, en contraste con eso, una vez que habíamos contratado a un técnico que prometía lo que nosotros queríamos, llega uno con perfil más bajo y implanta pues este fútbol con un equipo austero, ¿no? Sí, Con un sí, equipo sí. austero. 2017, Logra campeonar en el 2017 con seriedad, con mesura, ¿no? Algo que en esto sí, de lo que yo he llegado a ver en Alianza, me parece que Bengoechea es el mejor, es en su manejo con la prensa, su forma de respaldar al grupo, de protegerlo, de poner el pecho ante los malos resultados, ante los errores que un futbolista puede haber cometido. Igual, él, ante una derrota de Alianza, él ponía el pecho. Sí, sí, sí. Ante los comentarios, porque ahora nuestro compañero Luis Gómez nos estaba diciendo que muchos aplausos de hoy han sido pues bastante hipócritas, ¿no? Porque ¿cuántos periodistas le han tirado basura? cuántas preguntas malintencionadas. Claro, ¿no? Entonces, en medio de ese veneno del periodismo deportivo peruano, de una facción del periodismo deportivo peruano, Bengoechea siempre, o casi siempre, supo desenvolverse muy bien, siendo certero al momento de responder, pero quedando a la vez como un caballero, como un profesional. Y eso es algo que es muy difícil de encontrar en técnicos que vengan a nuestro medio, y espero que el próximo técnico que llegue a Alianza tenga algo de eso al menos. Y ese es el tema, porque como te decía hace un momento, deja la valla alta, porque ahora cualquier técnico que venga va a ser, o sea, agarra un fierro muy caliente en cuanto al plantel aliancista, porque cualquier técnico que llegue, si no pelea arriba, lamentablemente va a ser muy, pero muy criticado. Porque, como bien mencionaba, Bengoechea siempre nos ha tenido en los primeros lugares. Venga Pepito Los Palotes, venga Juan Pérez, venga Luis Santos, o sea, la persona que venga, el técnico que venga, realmente si no pelea los primeros lugares, si no hay clasificación de Copa, va a ser bastante criticado. Así que me parece que el Fondo Blanquiazul y la dirección deportiva tienen que tomar una muy buena elección, y lo negativo de esta parte es que tienen que hacerlo lo más pronto posible. Sí. Nuestro compañero Frey Vivar nos dice: ¿por qué han puesto a dos Bengolovers a conducir hoy? ¿Qué pasa, mi hermano? Frey, ¿no? O en todo caso hubiera venido él a conducir. ¿Por qué no viene? No, pero igual, o sea, estábamos hablando de lo positivo, y también tenemos que hablar de lo negativo, ¿no? O sea, para ti, de la era Bengoechea, porque creo que esto se va a recordar como la era Bengoechea, seguro, en la historia de Alianza. ¿Qué te deja en cuanto a lo negativo el paso de Bengoechea por Alianza? Como bien lo menciono, a pesar que campeonamos en el 2017 y 2018 y 2019 nos estuvo peleando arriba, nunca me gustó la forma de jugar, y se respeta, creo que es como yo respeto que hay personas que sí les gustaba ese periodo de jugar. Claro. A mí realmente no me gustaba, porque a pesar que había partidos que se ganaban, siempre terminaba yo molesto porque no me gustaba la forma en la cual ganábamos. Aunque mucha gente dice, no, el ganar como sea. En el saldo de torneos internacionales, un saldo muy negativo: 7 partidos de Copa Libertadores, 6 derrotas y un empate. Obviamente no es que echar a la culpa a todo Bengoechea, porque en el fútbol peruano como tal, los equipos peruanos no dan la talla en los torneos internacionales. Claro. Pero son 7 partidos, 6 derrotas, un empate, y un saldo totalmente negativo a nivel internacional. Y había jugadores... No, pero, o sea, ojo, en la Libertadores del 2018, él arma el plantel. Sí, claro. Es el que trae a Lemos. Sí, que ese es un punto importante a criticar, ¿no? Sí. Que muchos, por los puntos positivos que ya hemos resaltado, pasaron por agua tibia, pero para mí sí fue bastante malo que trajera a su yerno, y ya vimos cómo rindió Lemos en el año. Sí. ¿No? Entonces ahí tenemos un punto negativo. No Leyes también me parece. Sí. Bueno, en todo caso esa puede ser una apuesta que te sale mal en todo caso. Bueno. Pero el tema de traer al yerno no está en nivel es otra cosa, ¿no? Claro, ahí sí creo que hay un conflicto de intereses muy claro que en su momento no mucha gente remarcó. No, claro. ¿No? Después, creo que más allá de gustos o de las formas, Bengoechea era un técnico que me parece que se conformaba con poco al momento de atacar. Porque una cosa es que no te guste que el equipo juega pelotazos, pero si el equipo juega pelotazos y golea y tiene una buena
cuota de gol. Sí, pero O, teníamos la o en todo caso defiende bien, ¿no? O sea, ya, puede no gustarte el estilo o lo que se propone, pero si es efectivo creo que no hay problema. Al final los gustos son algo subjetivo, pero en cuanto a productividad, igual, ¿no? Los equipos de él te hacían sufrir bastante, como hincha. pues sí. O sea, eran equipos que Alianza en el 2017 fue campeón, en el 2018, 2019 llegó a finales, pero casi no tuvimos partidos que ganáramos de trámite. Exacto, ¿no? Eso se perdió por completo porque Se perdieron las goleadas. Sí, con absolutamente todos los partidos, cierto. todos los equipos, todos los rivales hemos sufrido. Absolutamente ¿no? todos. Hasta el último. Exacto, cuando no había por qué. Exacto. ¿no? Después me parece que él, esta seriedad, esta mesura que tenía con el tiempo, ya en la última parte de su periodo en Alianza lo fue perdiendo. No hablo del 2020, o sea, hablo ya del 2000, empezando por el 2018 cuando dijo en la final lo de nos vemos el miércoles, ¿no? Ya, ahí creo que ya empezó él a sentir que las formas en las que conseguía las victorias ya se daban un poco por defecto y que solo con la actitud del equipo iba a bastar, y al final nos dimos contra la pared en esa final que Cristal nos ganó de forma avasalladora, ¿no? Y en el 2019 ya con el tema de los arbitrajes me parece que hizo bien en sacar cara por el club, ¿no? En acusar los errores que veía y todo, pero me parece que a veces ya entraba un poco en personaje, sintiéndose de repente respaldado por toda esta facción de hinchas de Alianza que comenzaron a endiosarlo y a respaldarlo de forma incondicional, de no criticar absolutamente nada de lo que hiciera, y que se cometía un error era no, pero igual vamos a llegar a instancias finales. Si alguien decía que había planteado algo mal, no sabe por qué lo hace. Si contrataba a jugador y la contratación no convencía, no, pero Pablo sabe por qué, ¿no? Lo mismo que Pablo. Sí, Pablo, ¿no? Porque era su amigo. Sí, ¿no? Y se convirtió en esta suerte de figura mesiánica para varios hinchas de Alianza, que eso sí fue algo que desde el blog íntimo hemos criticado sobremanera, tal cual, ¿no? Entonces tuvo este problema y ya en el 2020 la fregó horrible con el tema de las contrataciones, ¿no? O sea, yo no vi con buenos ojos que haya contratado a Deza, a Ascuez, a Gómez, que juntara a tantos jugadores con estos antecedentes, pero bueno, algo de crédito le daba porque, o sea, no me parecía Bengoechea un tipo infalible, pero sí alguien que había demostrado en algunas ocasiones que tomaba decisiones que resultaban cuestionables para muchos y al final terminaban ligándole, ¿no? Pero en este caso sí se equivocó por completo, y yo no sé si él pecó de confiado, si pecó de ya sentirse pues de más autosuficiente y que todo lo que él tocara iba a salir bien. Sí, me parece que a mí, y lo mencionamos en los grupos que tenemos, que ya el ego se le subió en la parte final. O sea, considero, como tú bien mencionaste, que todo lo que diga Pablo Bengoechea era ley, y no es así. No es así, como siempre lo he reiterado a título personal. No es que sea ni anti Bengoechea, ni anti Costas, ni anti Sanguinetos, anti nadie. En realidad todos estamos aquí por y para Alianza. Entonces, obviamente queremos lo mejor para el equipo. Y simplemente me parecía en las conferencias, por eso lo mencioné en un momento, que esta última conferencia ha sido muy buena a comparación de las últimas que había estado teniendo. Que Bengoechea entró en un populismo barato y político al siempre estar muy criticado y nunca hacía autocrítica. Sí. Eso también, ese es un punto muy importante, que ya en el tramo final de su paso por Alianza, la autocrítica que antes, cero. O sea, no es que no la tenía, pero digamos, era en todo caso más sutil a la hora de contestar a las críticas, ¿no? Pero ahora no, se le veía un poco de zozobra, ¿no? Sí. Y eso también terminó perjudicando al equipo, porque, a ver, si tienes esa actitud frente a los medios, frente a los críticos, pero consigues resultados, digamos que no te va tan mal, no quedas tan mal parado, ¿no? Pero en este caso sí, o sea, claramente en Alianza se veía grietas y él seguía con esta misma tranquilidad que, lejos de transmitir calma para los hinchas,
nos sacaba de quicio muchas veces. Sí, O sea, sí, de verdad que sí. Y aparte eso también contagia a los jugadores porque obviamente si tú escuchas a tu técnico y decir que no, la culpa no la tienen mis jugadores, sino el árbitro, la culpa tiene la CONAR, la culpa la tiene la federación. Entonces obviamente los jugadores entran en un estado de relajo, de yo estoy haciendo las cosas bien cuando no las estaban haciendo. Pues. Así es, o sea, justamente ese tipo de actitudes terminaban desembocando también en esta impaciencia de los hinchas en la tribuna, que no justifico, o sea, acá hemos criticado cuando se le ha hecho cargamontón a Federico, por ejemplo, a Federico Rodríguez, cuando la gente en la cancha a veces sí cabe dar el paso hacia atrás para reorganizarnos, ¿no? Y a la primera la gente pifiando, ¿no? Esta impaciencia, ¿no? También se veía incrementada por ese tema, ¿no? Pero bueno, en resumen, Bengoechea ha estado muy lejos de ser este Mesías que varios hinchas de Alianza se respete ya. Dicen que es, pero no, o sea, ha sido un técnico muy profesional, humano, que se ha equivocado, que ha cometido errores, ha cometido aciertos, nos deja también una importante racha en clásicos, que es algo que sí, creo que ningún técnico que yo he visto en Alianza lo llegó a conseguir. Y bueno, es el fin de una era, sí, como dije hace un rato. Sí. Creo que de acá a 10, 15 años vamos a seguir recordando la era como Pinto, que solo lo recordamos incluso hasta lo o sea, por cosas distintas, ¿no? No tanto porque Bengoechea nos haya dado lo mismo que Pinto, sino por todo lo que marcó, ¿no? Porque en un equipo tan tradicional en cuanto a su estilo de juego como Alianza, o sea, Bengoechea recibió críticas en Peñarol por el tema del estilo, pero creo que en ningún otro lado va a ser esto tan marcado como si ha sido en Alianza, ¿no? Entonces puso sobre la mesa el debate de qué importa más, si el ganar, si el jugar bien, si el jugar mal, si jugar bonito, si ganar sin gustar, sin convencer, pero ganar, ¿no? Y ha polarizado a los hinchas de Alianza de una forma en que yo nunca lo había visto. De lo que nos cuentan nuestros mayores, tampoco he escuchado algo similar, al menos dentro de los últimos 30 años, ¿no? Y es algo que se va a recordar. Se le agradece a Bengoechea lo bueno que dejó. Por lo malo, bueno, no hay mucho más que añadir de lo que ya hemos dicho.